Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la primera conferencia de un ciclo que tendremos todos los martes, en el día de hoy sobre sistemas agroforestales con café. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional. Reciban un saludo muy especial por parte del doctor Sergio Andrés Entrena Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Esta conferencia se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. El día de hoy agradecemos al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector café en Norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Norte de Santander, Alma Café, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Coopera Café y a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy tenemos unas reglas básicas muy importantes para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de las presentaciones tendremos un espacio aproximadamente de 10 a 15 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. Sin más espera y en estos momentos, quiero presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, al doctor Fernando Farfán Valencia, ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, máster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Lleva 28 años como investigador del Centro Nacional de Investigaciones de Café, investigaciones centradas en caficultura bajo sombra, cafés especiales y otros sistemas de producción. Doctor Fernando, es un gusto contar con su participación el día de hoy. Adelante. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, al Comité Departamental de Caficultores del Norte de Santander por la invitación que hoy me hacen. Vamos a tratar este tema tan, diría yo, como tan controversial de la caficultura bajo sombra, dado pues el concepto que siempre se ha tenido de él. Estos son algunos de los mitos, creencias que se tienen alrededor de la caficultura bajo sombra o en sistemas agroforestales. Normalmente se comentaba o se decía que el sombrío para el café era para una caficultura tradicional y era una caficultura improductiva, lo cual es cierto cuando no se manejan adecuadamente los árboles de sombra, que la sombra es detrimental para la producción, y también es cierto cuando el café crece con un exceso de cobertura que no permite expresar su potencial productivo, que los ciclos productivos de café bajo sombrío son largos, superiores a 10 años. También eran ciertos, porque con esos niveles de sombreamiento y cuando se emplean bajas densidades de siembra, los ciclos de renovación se alargan, y se creía que la siembra de café no debería superar las 4.500 plantas por hectárea si eran variedades de porte medio, de porte bajo, o las 2.500 si se utilizaban variedades de porte alto. Nosotros hemos tratado de desmitificar a lo largo de estos últimos 28 o 30 años, y hemos desarrollado tecnologías, hemos desarrollado prácticas tendientes a tratar de que la caficultura sea no comparable, pero sí sea tan productiva como una caficultura a libre exposición solar. Vamos a ver a lo largo de esta presentación cuáles son esas tecnologías que el Centro de Desarrollo de la Disciplina ha adelantado para lograr ese propósito, que el caficultor implemente prácticas tendientes a incrementar y mantener una producción alta y rentable y sostenible en caficultura bajo sombra. Primero, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que cerca del 40% de nuestra caficultura colombiana, son cerca de 340.000 hectáreas, están establecidas con
con café bajo algún tipo de cobertura. Aquí simplemente muestro los departamentos que tienen más del 50% de su café establecido bajo cobertura arboleda o con el acompañamiento. Doctor Fernando, qué pena, se silenció su micrófono. Por favor, ¿lo puede activar? Doctor, debe activarlo directamente en la plataforma. A ver. Ahora sí, doctor, ya lo tiene activado. ¿Y la presentación volvió? No, señor. Ahora sí, doctor. Podemos. Oh, ¿volvemos a iniciar? ¿O Doctor, nos dónde quedé? quedamos en este mapa, doctor. ¿En el mapa? Sí, sí, señor. Ok. Del mapa les estoy comentando que cerca del 40%, cerca del 40% de nuestra caficultura está establecida en sistemas agroforestales o bajo sombra. Y son cerca de 340.000 hectáreas. De ahí la importancia que nosotros tuviéramos que adelantar investigaciones con prácticas tendientes al manejo de estos sistemas de producción. En el mapa, lo que estamos observando es los departamentos que tienen más del 50% de su caficultura establecida bajo sombrío o en sistemas agroforestales. Si nos ubicamos en norte de Santander, vemos que cerca del 80% de su caficultura está bajo este sistema de producción. Esto, para nosotros tener esta información es importante para poder emprender las investigaciones tendientes, como les digo, al manejo de estos sistemas de producción. Es un área considerable la que está bajo sombra, por lo tanto, pues se justifica en gran medida la realización de estas investigaciones. En estas barras que vemos en estas gráficas, vemos las barras de la estación central Naranjal, ubicada en el centro del país, en Chinchina, Caldas. Si lo que vemos aquí es, por ejemplo, la figura de precipitación, vemos que la precipitación en el centro del país es cercana a las 2.800 milímetros anuales y vemos que no hay presencia o no hay deficiencias hídricas, por lo tanto, la precipitación es bien distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que el café dispone de agua prácticamente todo el año para su buen desarrollo. Si vemos el número de horas de brillo solar al año, vemos que esta está cercana a las 1.500 horas. Igual, no tiene unos picos elevados de brillo solar al año. El café requiere para su buen funcionamiento o para su buen desarrollo cerca de 1.500 horas de brillo solar al año. O sea que en esta zona centro encuentra por precipitación y por brillo solar esa condición ideal. Y por temperatura igual. Esta gráfica de acá, de barras cafés, nos está indicando las temperaturas máximas alcanzadas y estas se alcanzan en determinadas épocas del año. Las temperaturas máxima media está alrededor de los 27 grados centígrados, pero con una media general alrededor de los 22, 23. Bajo estas condiciones tan ideales, que no están alejadas de su óptimo para el desarrollo y producción del café, se puede hacer caficultura libre de exposición solar. Cuando tenemos estas condiciones, se puede hacer este tipo de caficultura o establecer estos sistemas de producción.
Pero ocurre una situación contraria como en la zona norte del país, donde si vemos aquí la misma gráfica de precipitación, esto es en Pueblo Bello, Cesar, estas temperaturas máximas, la precipitación, aunque es de 1500 milímetros, que podría, si tuviera una buena distribución, ser adecuada para el desarrollo del café, pero miramos que en estos meses de diciembre, enero, febrero y marzo, se presenta una condición de falta de agua, de deficiencia hídrica, lo cual, esa deficiencia hídrica lo que quiere decir es que no hay agua disponible en el suelo para el buen desarrollo del café. El café requiere cerca de 150 milímetros mensuales para su buen funcionamiento. Y aquí ya vemos que las deficiencias en estos 4 meses están por debajo de los 50 milímetros. Entonces, esto ya por deficiencia nos está indicando que el café no debe establecerse a libre exposición solar. Estas deficiencias hídricas que se presentan en este año, falta de agua en este año, están acompañadas por un incremento en el brillo solar. Si miramos estas barras amarillas en diciembre, enero, febrero y marzo son las épocas o los meses de mayor brillo solar. Ese número de horas de brillo solar al año superan las 2.500 horas. Lo que estamos diciendo y lo que habíamos dicho es que el café requiere 1.800. Hay un exceso en el número de horas de brillo solar para el correcto funcionamiento del café. Y si miramos esta gráfica de las temperaturas máximas, estas llegan a alcanzar hasta los 28 grados centígrados y se acentúan en estas épocas de mayor brillo solar y menos disponibilidad de agua. Por lo tanto, cuando tenemos estas condiciones adversas, contrarias a lo que vemos en las zonas en donde podemos hacer caficultura a libre exposición solar, nosotros podemos en estas condiciones contrarias o adversas o contrastantes hacer caficultura, pero lo podemos hacer bajo dos alternativas, aplicando riego o poniéndole sombra al café. Y la mejor alternativa desde el punto de vista práctico, económico y de manejo es hacer caficultura bajo sombra. Esto esto es una condición, esto no es un capricho. Este tipo de caficultura en Santander, norte de Santander, Cesar, Guajira, Magdalena, Cundinamarca y todas estas regiones es necesario hacer caficultura bajo sombra por condiciones de clima, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para llevar esta caficultura a unos niveles de producción altos? Si nosotros tenemos estas condiciones, esta condición sin sombra, por ejemplo, en la estación de Pueblo Bello, cuando tenemos brillo solar anual de 2.400 horas, si lo hiciéramos sin sombra, el café estaría recibiendo este número de horas de brillo solar al año, lo cual sería contraproducente. Si le ponemos la sombra, estamos bajando el número de horas de brillo solar dentro del cultivo de 2.400 a 1.900, muy cercano al nivel adecuado. Lo mismo sucede con la temperatura, esa temperatura máxima que llegan en estos meses de diciembre a marzo, que pueden estar cercanas a los 28 grados centígrados, con la sombra, con los árboles de sombra dentro del cultivo, esa temperatura máxima logramos bajarla a 22 grados centígrados. El nivel adecuado es de 21 o 22. Y lo mismo sucede con la disponibilidad de agua del suelo en estas épocas críticas. Cuando ponemos los árboles de sombra, no hay disponibilidad de agua en el suelo durante todo el año para el correcto o para el buen desarrollo del cultivo. Cuando nosotros miramos estas tres variables en su conjunto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros con el árbol de sombra, entonces estamos acondicionando el sitio de siembra del café. Estamos con el árbol de sombrío haciendo un acondicionamiento del sitio. Es como cuando las damas en épocas de verano intenso salen a la calle con la sombrilla. Ellas acondicionan su sitio para que no tengan tanta radiación solar y tanta temperatura y salgan en un ambiente más agradable. Eso es lo que nosotros hacemos con el árbol de sombrío. Cuando nosotros logramos acondicionar el sitio, acondicionarlo es
en estas condiciones, como las que le acabo de explicar, con los árboles de sombra, tenemos unas condiciones similares a las que tendríamos en el centro del país en una caficultura a libre exposición solar. Ya son situaciones muy similares, ojo que los niveles de producción son diferentes. Son unas situaciones similares. Cuando acondicionamos el sitio, entonces todas las prácticas, todos los desarrollos, la tecnología desarrollada o los principios desarrollados en caficultura a libre exposición solar deben de ser aplicables a la caficultura bajo sombra. Y eso es lo que nosotros hemos logrado hacer, como lo vamos a ver seguidamente. Miremos esta parte, como les decía en un comienzo, que es que las densidades de siembra de la caficultura bajo sombra eran bajas, que no superaban las 4.000 o 4.500 plantas por hectárea. Nosotros hemos logrado desmitificar esa creencia. Hemos logrado desmitificar el sistema de producción. La densidad de siembra está determinada por el periodo de crecimiento del cultivo o la longitud de su crecimiento, la duración del ciclo de producción, la oferta ambiental que nosotros tengamos de clima o de suelo, la variedad, la arquitectura de la planta. Todos estos factores entran a jugar al momento de definir la densidad de siembra. No nos preocupemos tanto por estas fórmulas matemáticas que vemos ahí, estas curvas, porque esto tiene una explicación muy sencilla. Este ensayo se hizo en la subestación experimental de Pueblo Bello, aquí en el norte del país, donde está este círculo rojo, con sombrío de guamo santafereño y carbonero, y se evaluaron 3 densidades de siembra, 2.500, 5.000 y 10.000 plantas por hectárea. ¿Qué nos indican estas fórmulas que vemos ahí, estas funciones que vemos ahí? Con 3 densidades de siembra del sombrío, 6 por 6, 9 por 9 y 12 por 12. Lo que encontramos con este ensayo es que bajo estas condiciones, con este tipo de sombra, con 70 árboles de sombrío de guamo más carbonero, las máximas producciones se lograron con cerca de 8.000 plantas de café por hectárea. 70 árboles de sombrío, o sea, establecido el sombrío a 12 por 12. Cerca de 8.000 plantas por hectárea aquí en esta región del país. Esta otra investigación se hizo también en Pueblo Bello con sombrío de guamo santafereño y donde se evaluaron entre 3.900 y 8.000 plantas por hectárea aproximadamente. La respuesta aquí fue similar. Las mayores producciones se lo obtuvieron con el sombrío establecido a 70 árboles por hectárea y con cerca de 8.000 plantas de café por hectárea. Nos bajamos un poco de las áreas bajo estudio y nos vamos a este ensayo que se hizo en la finca Las Tapias, en el Socorro Santander, con guamo santafereño, establecido a 6 por 6, 9 por 9 y 12 por 12. ¿Qué es lo que encontramos aquí en esta localidad? Las densidades de siembra evaluadas de café fueron de 2.500, 5.000 y 10.000 plantas por hectárea. Allí encontramos que las mayores producciones se lograban con 10.000 plantas de café por hectárea, café variedad Castillo. Entonces las densidades de siembra sí se pueden establecer altas en caficultura bajo sombra. En norte de Santander, recientemente terminamos este ensayo donde se evaluaron densidades de siembra del café de 3.600, 5.400, 7.200 y 9.000 plantas por hectárea, con sombrío diverso de especies forestales y especies maderables, ensayo que se hizo en la Granja Blonay, en Chinacota, norte de Santander, y allí la respuesta que obtuvo por producción lograda se obtuvo con 9.000 plantas de café por hectárea. Este ensayo sirvió de base para los programas de renovación de fincas por el Comité Departamental de Cafeteros, donde ellos han sugerido que sean por encima o cercanas, por lo menos a las 6.000 plantas por hectárea.
porque se podía incrementar la densidad de siembra. Mire que las mayores producciones se podían obtener hasta con 9.000 plantas por hectárea. Este ensayo se hizo en la estación Central Naranjal, aquí en el centro del país, con sombrío de leguminosas diverso, guamo santafereño, guamo macheto, cámbulo y carbonero gigante en mezcla, y se evaluaron estas densidades de siembra: 3.600, 5.400, 7.200 y 9.000 plantas por hectárea. Las mayores producciones se obtuvieron en la zona centro del país, donde se puede cultivar café, están dadas las condiciones para hacer caficultura libre exposición solar. Pero lo hicimos, este ensayo, para poder tener control sobre él en la zona centro. Es que las mayores producciones se obtenían con 9.000 plantas por hectárea, que es este punto más alto. Y allí se emplearon especies forestales: chaquiro, trapiche, cucharo y carbonero, establecidas a 70 o 12 por 12 y 9 por 9 metros al cuadro, que las densidades de siembra evaluadas del café allí fueron de 3.700, 5.500 y 6.900 plantas. ¿Cuál fue la respuesta? Igual. Las mayores producciones tienen con las más altas densidades de siembra, en este caso con densidades de siembra cercanas a las 7.000 plantas por hectárea. Para variedades de porte alto, anteriormente se decía que las variedades de porte alto, como Tabi, deberían establecerse en sistemas agroforestales a densidades máximas de 2.800 plantas por hectárea. Pues aquí lo que hemos encontrado en este ensayo hecho en el norte, centro y sur del país es que las mayores producciones se pueden obtener con densidades de siembra hasta de 5.000 plantas por hectárea. Si ustedes han visto, han notado que yo les he mostrado una gráfica con los ensayos sobre densidades de siembra que hemos hecho en el norte del país, en Santander, norte de Santander, en el centro y en el sur. ¿Cuál es la intención de esto? Y es para indicarles que las investigaciones que nosotros hacemos no son para unas regiones específicas, ni para unos caficultores en particular, ni para pequeños, ni medianos, ni grandes que sean excluyentes. Nuestras investigaciones son para todo tipo de caficultura y para todo tipo de caficultores. Los resultados son aplicables a cualquier área que tenga el caficultor con café. Esto no es excluyente, es para toda la caficultura que esté o se tenga que hacer bajo sombra. Como las densidades de siembra son altas, entonces podemos decir, en resumiendo los resultados de las investigaciones, que las densidades de siembra del café en sistemas agroforestales o bajo sombra, el café se puede establecer a densidades entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea. En términos generales, aunque hemos visto que se pueden ser mucho más altas, en términos generales, las densidades de siembra para café bajo sombra pueden estar alrededor de las 6.000, 8.000 plantas por hectárea. Como las densidades de siembra son altas, de inmediato debemos de pensar en ciclos cortos de renovación. Si yo establezco el café a 8.000 plantas por hectárea bajo sombra, no puedo pensar en ciclos de renovación de 10 años. Estos tienen que ser cortos. Si ustedes van a pensar como caficultores en ciclos de renovación superiores a los 8 o los 10 años, vuelvan a las densidades de siembra bajitas, de 2.500, 3.000 o 4.000 plantas por hectárea, porque no funciona el sistema, se descompensa. ¿Cuáles son los ciclos de renovación? Como lo vemos aquí, el ciclo de renovación es un punto o un momento en el cual el café hay que renovarlo porque su producción empieza a disminuir. Ese es el momento en que debemos tomar la decisión de renovar el café. Y en términos generales, el ciclo de producción depende de muchos factores, pero en términos generales de la densidad de siembra. Mire que están muy ligados uno con el otro. Ya la decisión de renovar o no renovar el café la toma el caficultor, observando, analizando el estado de deterioro e improductividad de su cultivo.
En términos prácticos, podemos decir que un cafetal con 10.000 plantas por hectárea con altas densidades de siembra, su renovación debe ser a los 5 años o a la cuarta cosecha, pues hablando en términos genéricos, con 5.000 plantas a los 6. Y miren, que con bajas densidades de siembra, el ciclo de renovación se alarga. Nosotros estamos hablando de altas densidades de siembra, cercanas a las 8.000 plantas, por lo tanto, los ciclos de renovación están cercanos a los 5 años o a la cuarta cosecha. Y eso es lo que encontramos nosotros en los mismos ensayos. Toda esta gráfica, ¿qué es lo que nos indica? Que para 10.000 plantas por hectárea con el sombrío a 6 por 6 metros, el café se debe renovar entre la cuarta y la quinta cosecha. A 9 por 9 metros, igual. Y si tenemos el café establecido a altas densidades de siembra, mire, 8.000 plantas por hectárea, que es lo que estamos observando aquí. 8.000 plantas por hectárea. La renovación del café debe hacerse a la cuarta cosecha, entre la cuarta y la quinta cosecha. Mire que estamos hablando en el norte del país. Igual en Pueblo Bello, en el norte del país, con el sombrío establecido a 12 por 12, 9 por 9 y 6 por 6, el café, como observábamos en el resultado, hasta 10.000 plantas por hectárea, su renovación debe hacerse entre la cuarta y la quinta cosecha. En términos generales, para ir recogiendo los resultados que vamos obteniendo, bajo sombra en sistemas agroforestales, el café se puede establecer entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea. ¿Cuál es el ciclo de renovación? Entre la quinta y la cuarta cosecha. O sea, la quinta cosecha para 6.000 y la cuarta cosecha para 8.000 plantas por hectárea. Hasta ahí es lo que tenemos con densidades y ciclo de renovación. En cuanto a nutrición del cultivo, ¿cómo se nutre el café? Porque es que uno de los mitos que siempre fue generalizado es que el café bajo sombra no había que fertilizarlo. Y tenían razón los caficultores cuando expresaban este pensamiento, que la caficultura bajo sombra no había necesidad de fertilizarla, y les voy a mostrar por qué. Era esa creencia. Aquí tenemos estas tres condiciones. El café establecido con densidades de siembra cercanas a las 6.000 plantas por hectárea, y a estas se les aplicó, bueno, con el sombrío, la barra amarilla, el sombrío establecido a 6 por 6 metros, a 9 por 9 la barra azul y a 12 por 12 metros la barra verde. Y se aplicaron en unas casos, se dejó el café sin fertilizar, sin aplicar ninguna cantidad de fertilizante. A otros se les aplicó el 25% de la dosis recomendada en el análisis del suelo, a otros el 50% y a otros el 75%. Si miramos las barras amarillas, vemos que todas son iguales. La altura de las barras son iguales. Y si vemos las barras azules, vemos que todas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Y eso quiere decir que el café está con sombrío a 6 por 6 y a 9 por 9. ¿Qué me indican estas barras todas iguales? Que el café con exceso de sombra no responde a la fertilización. El café con exceso de sombra no responde a la fertilización. Si nosotros miramos estas tres últimas barras donde se le aplicó el 75%, comparamos la barra amarilla con la azul y la verde, ¿qué observamos? Que es mucho mayor la verde, o sea, con el sombrío a 12 por 12. ¿Qué nos está indicando esto? Que el café responde primero a la entrada de luz y posteriormente a la fertilización. Conclusión muy sencilla: hay que regular el sombrío, llevarlo a sus niveles adecuados de cobertura y posteriormente fertilizar. Si yo fertilizo el café con un exceso de sombra, como vemos las barras amarillas y las azules, simplemente estoy botando el recurso, estoy desperdiciando el fertilizante y estoy botando el recurso económico.
Primero hay que regular la sombra y posteriormente fertilizar. Este ensayo se hizo con guamo santafereño a estas densidades de siembra. Ahora miremos lo que encontramos en norte de Santander, cuando tenemos aquí tenemos solo guamo santafereño, el 75% de la dosis se aplicó. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este ensayo? Cuando tenemos especies maderables o especies forestales que son de gran altura, donde permiten o donde la cantidad y la calidad de la luz dentro del cultivo es mucho mayor y mucho mejor, donde el cultivo tiene mayor posibilidades por disponibilidad de luz de expresar su mejor producción. Aquí se evaluaron en estas densidades de siembra de 3.600 hasta 9.000 plantas por hectárea. Se aplicaron también dosis de fertilizantes según recomendaciones del análisis de suelo, el 12,5%, el 25%, el 50%, el 35% y el 100%. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que cuando yo tengo este tipo de sombra con especies forestales o maderables de gran altura, de más de 40 metros, yo puedo aplicar, yo debo aplicar el 100% de la dosis de fertilizante. Entonces, para 8.000 plantas por hectárea, que sería lo que tendríamos aquí o lo que estamos conversando, si yo tengo este tipo de sombra, 70 árboles por hectárea con especies maderables o forestales, aplique el 100% del fertilizante. Si yo tengo sombrío de guamo santafereño con 6.000, 8.000 plantas por hectárea, aplico el 75% del fertilizante. Esta es una leguminosa que tiene unos aportes y unos beneficios diferentes a los que tienen los árboles. En cuanto a manejo del sombrío, por lo tanto, para yo poder hacer esto, todo lo que hemos visto, de siembra altas, entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea, ciclos de renovación cortos, entre la cuarta y la quinta cosecha, aplicación de fertilizante, 75% si es con sombrío de leguminosas y 100% si es con sombrío de especies maderables y forestales, a establecida el sombrío de 70 árboles por hectárea, yo tengo que manejar el sombrío. Yo no puedo dejar que el sombrío crezca libremente, porque entonces todo el plan que vengo se desbarata. Todo el plan que traigo no funciona. El sombrío hay que regularlo. Y aquí es importante manifestarles que cuando yo establezco café con árboles de sombra, esos árboles de sombra hay que manejarlos como un cultivo adicional. Eso significa que yo los debo podar, les debo hacer podas de deformación, podas de mantenimiento y regularlo permanentemente para evitar que la producción del café se vea afectada, como lo vamos a ver. Si yo necesito establecer el café bajo sombra, en las siembras nuevas, si no está establecido el sombrío permanente, debo establecerle sombrío transitorio. En este caso, lo podemos hacer con estas leguminosas, guandul, crotalaria o tefrosia. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con el establecimiento de café con tefrosia como sombrío transitorio. Cuando estamos hablando de la zona norte o de todas estas zonas que tienen que hacer su caficultura bajo árboles de sombra, estamos hablando de sombrío permanente. Porque el sombrío permanente, al ser un acondicionador de sitio del cultivo que se desarrollará en condiciones adversas, este debe permanecer acompañando el café durante todo su ciclo de vida. El café se establece para que dure aproximadamente 20 años establecido en el campo. Cuando yo le establezco el sombrío, ese sombrío debe permanecer todos esos 20 años acompañando el café, por eso se llama sombrío permanente. Esto lo hago la claridad porque es frecuente la pregunta que nos hagan o que nos hacen con el sombrío productivo y otras especies, como vamos a ver la diferencia. El sombrío permanente
En norte de Santander no puede haber sombrío, el sombrío es permanente con el tipo de especie que le ponga, ese debe ser permanente. Nunca debe desaparecer como acompañante del cultivo. Y tenemos el sombrío productivo. El sombrío productivo se establece con el fin o con fines económicos. Por lo tanto, todo el sombrío o alguna parte de él desaparece en alguna fase del ciclo del cultivo, normalmente cuando se hacen las renovaciones por soca. En este caso, como vemos en la fotografía, es un sombrío productivo con especies maderables como es el nogal. Este periódicamente va saliendo, se va explotando con fines económicos. Por eso se llama sombrío productivo. Con especies maderables y forestales en este caso, pero tenemos otro tipo de sombrío productivo, que es con especies frutales y otras especies como el plátano o el banano. En la fotografía que vemos aquí, este es un sombrío, prácticamente no es un sombrío, es un arreglo que se tiene con aguacate. Entonces, los sombríos productivos en términos prácticos son cultivos intercalados. Y los cultivos intercalados son una práctica que en agricultura consiste en la combinación de dos o más especies de plantas en el mismo espacio en el suelo y ambos con fines económicos. Cuando yo establezco el sombrío permanente de guamo o de carbonero, una combinación de los dos, yo no espero beneficio económico de él. Cuando yo establezco el sombrío productivo, sí, yo espero que las especies maderables tengan una retribución económica, lo mismo que el guamo, lo mismo que el aguacate, perdón, o lo mismo que el plátano. El plátano, aunque le da sombra al café por ser más alto que el café, no debo considerarlo como sombrío, sino como un cultivo intercalado. En Paraguaycito, en el Quindío, se hicieron estas observaciones con nogal, pino y eucalipto, y vemos pues que las mayores producciones, aunque se obtuvieron con el café a libre exposición y las menores producciones con café con nogal. Eh, eh, ya los análisis económicos habría que hacerlos si la reducción en la producción por efectos del sombrío con nogal compensa la reducción. Lo obtenido en madera por el nogal compensa la reducción en la producción por el exceso de sombra, la reducción en la producción en café. Pero la combinación se puede hacer, mire, porque son especies que normalmente se dicen que son seca en el suelo, que son especies alelopáticas, que acaban todo lo que hay alrededor. Bueno, se dice pero la combinación se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer este tipo de combinación? Porque al ser sombrío productivo, lo que es el nogal, el pino de eucalipto, yo lo debo sacar del cultivo en algún momento. Este tipo de especies no deben de pasar de los 7, 8 o 9 años de establecido en el cultivo. Yo lo debo sacar de allí. ¿Se me vuelve un problema así? Si yo lo dejo acompañando permanentemente el café durante todo su ciclo de vida. Por eso se llama productivo, porque salen de en algún momento del cultivo con fines económicos. Este otro ensayo que se hizo en el sur del país con eucalipto, dos especies de pino comparado con guamo, y lógicamente siempre las mayores producciones se van a obtener con el café a libre exposición solar, y hay un efecto pues del sombrío como tal sobre la producción de café. Ya es decisión del caficultor si tiene las condiciones para hacer caficultura a libre exposición solar con el acompañamiento de algunos árboles con propósitos económicos. Esta figura, ¿qué es lo que me está mostrando? Aquí se evaluaron densidades de siembra del sombrío de 70, 123 y 278 árboles por hectárea, es decir, a 12 por 12, 9 por 9 y 6 por 6 metros de guamo santafereño, con densidades de siembra del café en la barra azul de 10.000, la barra naranja de 5.000 y 2.500 plantas por hectárea. ¿Qué es lo que me indica esta gráfica?
que es muy, muy interesante. Lo que está indicando esta gráfica es que cuando yo establezco altas densidades de siembra del café, cuando yo establezco altas densidades de siembra del café, la densidad de siembra del sombrío está alrededor de los 70 árboles por hectárea, es decir, a 12 por 12 metros. Y cuando yo tengo, si miramos las barras gris, que son las más bajas densidades de siembra, o sea, 2.500 plantas por hectárea, ¿qué me está indicando esto? Que si yo tengo bajas densidades de siembra, cualquier cantidad de árboles que establezca en el cultivo va a ser igual, porque voy a tener unas producciones muy bajitas. Total, voy a tener unas producciones muy bajas. Si yo quiero tener altas producciones, entonces 6 a 8.000 plantas por hectárea de café, plantas de café por hectárea y 70 árboles de sombrío por hectárea o a 12 por 12 en términos generales. Eso es lo que me está indicando esta gráfica. En Santander se hizo este ensayo con una combinación de estas especies leguminosas, cámbulo, dos especies de guamo, samán y carbonero. Y por la época en que se hizo el ensayo, que fue pura época de niño, mire el periodo 2011-2015, las mayores producciones se obtuvieron con las distancias del siembra de sombrío a 6 por 6 metros, con 12 por 12 metros. En este periodo, el café no fue capaz de sostenerse. Pero, ¿qué indica esto? Que en épocas de niño, si yo tengo que cultivar bajo sombra, en épocas de niño, el porcentaje de cobertura debe de ser un 20% más alto que el normal determinado para la región, que ahora les voy a decir cómo se determina. La importancia de regular el sombrío. Mire, aquí quiero, antes de pasar la gráfica, les voy a decir algo. El máximo porcentaje de sombra, el máximo porcentaje de sombra que debe tener un cultivo de café es del 45% en la Sierra Nevada de Santa Marta o en la zona norte del país. De ahí hacia abajo, cualquier porcentaje de sombra que ustedes evalúen por encima del 45% ya tiene exceso de sombra. El máximo porcentaje, lo repito y quiero que lo tengan en cuenta. El máximo porcentaje de sombra es del 45% en Pueblo Bello, Cesar, o en esta zona de la sierra, de la caficultura de la Sierra Nevada. Si hay porcentajes de sombra, si ustedes en norte de Santander en sus fincas evaluaron el porcentaje de sombra y tienen 45, 50%, ya tienen exceso de sombra. Tengamos eso muy en cuenta. Y miren los efectos que se presentan cuando tienen exceso de sombra. Y yo sé que hace 10 o 15 años las producciones, hace 10 o 15 años las producciones en el departamento eran muy bajas. Eran muy bajas porque los excesos de sombra eran normales, porque los porcentajes de cobertura eran muy altos. Y no me atrevo, yo tendría un número, pero no lo voy a decir, pero yo podría asegurar que las producciones eran muy bajas por los excesos de sombra. Y mire lo que se presenta. Si yo en la localidad de Pueblo Bello, que tiene el nivel de sombra está en función del número de horas de brillo solar al año. Entonces, el máximo porcentaje de sombra para una localidad como Pueblo Bello, vamos a poner el ejemplo, es del 45%. Si yo dejo que el porcentaje de sombra se suba a un 10%,
o sea que se incremente al 55%, la producción se va a reducir en un 10% aproximadamente. Y se va a reducir en un 10% por cada 10% que se incremente el porcentaje de sombra. Les voy a poner el ejemplo para Norte de Santander en la Granja Blona, y creo que el porcentaje de cobertura máximo era del 30%. Si ese nivel de cobertura para ese sitio, que era del 30%, yo lo dejo incrementar en un 10%, la producción se reduce en una cantidad, en un porcentaje similar. Por cada 10% que yo deje incrementar el porcentaje de sombra a partir de su máximo permitido, la producción se va a reducir en un porcentaje igual. Es decir, que si para esta localidad, otro ejemplo, para Emblonay, donde se tomaron los registros, el máximo porcentaje de sombra es del 30%, y yo ya tengo 50% de sombra, lo dejo incrementar 20%, la producción se va a reducir en un 20%. Y así sucesivamente, hasta que la producción llegue a ser tan baja, con niveles de sombrío del 60 o del 70%, donde la producción se les va a reducir en esa misma cantidad, 60-70%, hasta que ustedes llegaron a producir. Yo puedo estar diciendo una barbaridad, pero hace 10 o 15 años, o de pronto más, estaban alrededor de las 30-35 arrobas de café pergamino seco por hectárea, por los excesos de sombra que se presentaban. Porque esto es el efecto del exceso de sombra. El máximo porcentaje de sombra es del 45% para Pueblo Bello, con 2.300 horas de brillo solar al año. Entonces es importante determinar cuál es el porcentaje de sombra, el número de horas de brillo solar al año que yo tengo, para así determinar cuál es mi porcentaje de sombra. Y el extensionista, con esta formulita que está en un avance técnico, que es el número 379, les ayuda a calcular cuál es el porcentaje de sombra que usted debe tener. Hay un avance técnico también donde están las localidades, hay unas tablas que tenemos nosotros de las localidades, y está el número de horas de brillo solar por localidad y cuál es el porcentaje de sombra que debe tener. Ya está la fórmula desarrollada, digámoslo de esa manera. Entonces no es sino tener el avance técnico en la mano para hacer la consulta. Y hemos desarrollado, desde 1993 empezamos a evaluar equipos para registrar ese porcentaje de cobertura. Pasamos por todos ellos, muy obsoletos en este momento, pasamos por la fotografía digital, pasamos por muchas etapas. Hicimos adaptaciones de equipos costosos a equipos muy prácticos. Desarrollamos este tipo de instrumentos que ya la llamamos plantilla visual de la sombra, donde simplemente el caficultor, por comparación, podía determinar el porcentaje de sombra que tenía con estas fotografías que él observaba aquí en la mano, hasta que últimamente validamos esta aplicación, se baja al celular y con una fotografía que toma con el celular inmediatamente puede determinar cuál es el porcentaje de sombra en un punto dado, aunque hay que hacer muchas evaluaciones en el lote. Yo creo que este era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy, y espero pues que haya sido una información valiosa para ustedes y para aplicar en sus fincas. Doctor Fernando Farfán, muchas gracias por esta información que nos entrega el día de hoy en este webinar tan especial, en esta conferencia sobre sistemas agroforestales en café. A partir de estos momentos, quiero invitar
a nuestros asistentes a que si tienen alguna inquietud puedan participar a través del chat. Ya por aquí tenemos una pregunta, doctor. El señor Rildo Amaya nos dice: ¿se puede realizar el establecimiento de un sombrío mixto y de forma intercalada que incluya guamo, eritrina, carbonero y nogal? Además, ¿se podrán adicionar especies maderables y a qué distancia de siembra? Correcto. Yo puedo hacer la combinación de cualquier cantidad de especies. Yo puedo tener, de hecho, nosotros hemos obtenido muy buenos resultados en unos resultados que les mostré, donde combinamos carbonero, guamo santafereño, guamo macheto, cámbulo. Y en otros ensayos hemos tenido especies forestales con carbonero. En Blonay fueron especies maderables diversas. No importa las especies que yo tenga, si son una combinación de leguminosas con maderables, solo entre leguminosas o solo maderables. Como les mencioné, y quiero que lo tengan presente, siempre que yo mantenga la densidad de siembra de 70 árboles por hectárea aproximadamente, eso quiere decir a 12 por 12 metros, y mantenga el nivel de cobertura máximo permitido para la localidad según el número de horas de brillo solar. Esos dos factores son determinantes. No importa las especies, no importa si están repartidas, no importa si las especies están sembradas al triángulo, están en un arreglo no zonal, como decimos nosotros. Mantenga la densidad de siembra de 70 árboles por hectárea aproximadamente y con el porcentaje de cobertura adecuado de acuerdo al número de horas de brillo solar determinado para la localidad. Tenemos otra pregunta y el señor Gabriel que el señor Gabriel nos hace. Dice: ¿podría ampliar el resultado del avance técnico 501 sobre dosel y estratificación en sombra de café? Bueno, esto se los mencioné tangencialmente. Cuando yo tengo especies sombrío con especies maderables. A ver, nosotros estamos diciendo, nosotros hemos determinado que entre el café, entre su punto más alto del café o entre su copa del café, y donde empieza la primera cama que llamamos, o donde empieza el ramaje del sombrío, las primeras ramas de sombra del árbol de sombrío, debe haber una distancia mínima de 3 veces la altura del árbol del café. Es decir, que si el café mide 2 metros, debe haber un área libre entre el café y la copa del árbol, donde empieza la copa del árbol del sombrío, de 6 metros, para que haya una relativa buena disponibilidad de luz, ¿cierto? Con las especies de leguminosas como los guamos o los cámbulos, a veces es difícil alcanzar, o por el manejo que se le da a los árboles cuando no se les hacen podas de formación y de mantenimiento, no se conserva esa distancia mínima de 3 veces la altura del café entre él y la sombra. ¿Eso qué conlleva? A que el café tenga menor cantidad y calidad de luz. Por eso es que en estos cultivos con guamo vemos que los cafetales son un poco más oscuros, son un poco más húmedos y siente uno un poco menos temperatura que fuera del cafetal. Ahora, cuando yo tengo especies maderables o forestales, como son las especies que mencionamos aquí, el cedro, y todas estas especies de gran altura que alcanzan mucha altura, esa distancia libre entre el café y la copa del árbol llega a ser a veces hasta de 30 o 40 metros. ¿Qué indica eso? Que el café a su interior va a tener
mayor y mejor calidad de luz. Por lo tanto, la temperatura es un poco es regulada, pero es mucho mayor que en el caso que le explicaba anteriormente. Aunque la radiación disminuye, el cafetal dispone de mayor luz, hay menor humedad, entonces el café tiene como unas condiciones mejores para expresar su potencial. Eso es lo que se refiere esa información dada en el avance técnico. Mayor y mejor calidad de luz cuando empleamos especies de gran altura. Por ejemplo, los guamos permiten esa condición. Los carboneros, perdón. Continúe. Doctor, el caficultor Julio César Jaime del municipio de Ocaña y de nuestro Comité Departamental de Cafeteros nos pregunta, ¿qué pasa si dejo el sombrío productivo más de 10 años? Pues entonces, si lo deja más de 10 años, ya no es un sombrío productivo, ya sería un sombrío permanente, ¿cierto? Ya dejaría de ser un sombrío productivo para convertirse en un sombrío permanente, porque más de 10 años ya se le está acercando al ciclo de renovación por siembra del cafetal, que es a los 20 años, ¿cierto? Entonces ya dejaría de ser sombrío productivo para ser sombrío permanente. Y seguramente árboles, por ejemplo, un nogal como los que nosotros podríamos tener en este momento, un nogal cafetero que son especies mejoradas, especies de unos turnos que llaman de ciclos cortos, dejarlos 15 o 16 años, se perdería la calidad de la madera y se perdería el propósito económico que tendría el establecer estas especies como sombrío. Si lo piensa dejar para tantos años, pensar preferiblemente en los sombríos permanentes. El señor Gustavo Morales nos pregunta, buenas tardes, el establecimiento de madera comercial como el Nogal Cafetero, al aprovecharlo a los 7 años, ¿no es muy pronto, ya que para que sea rentable es de 15 años? Bueno, lo que yo debo determinar, por ejemplo, con el nogal, es para qué lo voy a utilizar, ¿cierto? Normalmente los turnos cortos del nogal, que son a los 7 o a los 8 años, es madera empleada para pulpa de papel. Cuando es madera para serrío, sí el turno de explotación o el turno de aprovechamiento sí se prolonga un poco más que el segundo ciclo de renovación del café, o sea, 10 años. O a los 15 años, ¿cierto? Porque estoy renovando cada 5. Doctor, y tenemos una última apreciación. El doctor Jorge Rabe nos dice, ¿se ha llegado a acuerdos con las CARS o con el ICA para registrar, para registrar las plantaciones de sombríos para podarlos o aprovecharlos en las renovaciones? Jorge, un cordial saludo inicialmente. Mira, Jorge, hace unos 15, 20 días tuvimos una reunión virtual con todas las CAR prácticamente del país. Y puse de manifiesto esta problemática que se tiene o que tienen los caficultores al momento de hacer su renovación, su manejo forestal o el manejo de los árboles de sombra, el corte de la madera, el corte de los árboles, el traslado de la madera, explotación de los árboles maderables, todas estas cosas. Todavía todavía no hay. Al caficultor le ponen inconvenientes y le ponen trabas y le ponen problemas al momento de hacer el manejo de los árboles de sombra. Pero tampoco hay una regulación, una norma que la regule. Entonces estamos en una disyuntiva ahí muy grande con el manejo forestal, que es una situación que vamos a tener que seguir luchando con todas las CAR y con el ICA, no sé,
para poder tener respuesta a los caficultores en cuanto a este asunto. Doctor, para dar un cierre con esta última pregunta que nos hacen en el chat, y es, en la Sierra Nevada la caficultura es bajo sombra de guamo Inga edulis y lo llamamos guamo blanco y rojo. La altura y desarrollo versus guamo santafereño es diferente. ¿Hay algún estudio de estas especies? No tenemos estudios de guamo. Yo creo que ¿por qué no ampliamos los estudios en guamo? Porque básicamente nos interesa, es como la arquitectura, ¿cierto? El guamo blanco también, que es común en norte de Santander. En el centro del país o en otras regiones como en Santander se utiliza mucho el guamo santafereño y en el sur el guamo macheto. Básicamente son de arquitecturas de comportamientos y de porcentaje y de coberturas, lo que nosotros llamamos las oclusiones. Si nosotros vemos esta fotografía que estamos viendo acá, estos puntos blancos son las oclusiones, son muy similares en las tres especies. Entonces, entrar a hacer estudios que como el comportamiento del café, si es mejor con guamo blanco, con guamo de Dulis, o con guamo santafereño, con guamo macheto, o con otra, o con guamo no sé qué, ya hemos determinado que con 70 árboles por hectárea y el porcentaje de cobertura, vamos a tener con 70 árboles por hectárea y el porcentaje de cobertura adecuado para cada localidad es lo que nos interesa. Quiero que tengan en cuenta una cosa. El porcentaje de sombra no lo determina ni la especie ni la densidad de siembra. El porcentaje de cobertura o el porcentaje de sombra no lo determina la especie de árbol ni la distancia que lo siembre. El porcentaje de cobertura lo determino yo o lo determina el caficultor con el manejo. Si yo puedo tener guamos a 6 por 6 metros o a 12 por 12 metros. Hemos recomendado 70, sí, pero yo puedo tener 278. ¿Qué sucede? Que tengo que hacer manejos más frecuentes de los árboles para mantener el porcentaje de cobertura. Entonces, por eso no entramos a hacer evaluaciones de entre especies, porque no sería lógico, ¿cierto? Es el manejo del árbol lo que determina el porcentaje de cobertura para el cultivo, y la producción de ese cultivo lo determina bajo sombra, lo determina el mismo manejo que yo le dé al árbol. Doctor Fernando, muchas gracias por toda esta información tan importante y tan valiosa para todos los empresarios del sector café, no solamente de nuestro departamento, sino también de otras partes del país. Muchas gracias nuevamente. Esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades para seguir llevándole toda esta información tan importante a los empresarios, a los asistentes. A los asistentes quiero recordarles que esta es la primera charla de un ciclo muy especial que vamos a tener con Cenicafé. El próximo martes a las 4 de la tarde tendremos la segunda conferencia sobre beneficio de café, 7 prácticas para una buena calidad, con la doctora Aida Esther Peñuela Martínez, investigadora también del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé. Doctor, ha sido todo un honor y un gusto tenerlo hoy en el marco de nuestro clúster norte de Santander, cuna del café en Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Estaremos en contacto para próximas conferencias. Perfecto. Para todos nuestros empresarios. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.